8 de la mañana con 11 minutos, las 8 con 11 minutos, estamos de regreso, nueva hora de actualidad en Infinita, y esta mañana conversamos aquí en el estudio con Martín Arrau, jefe de campaña de segunda vuelta de José Antonio Kast. Martín Arrau, gracias por estar en el estudio, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación y un gran saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Martín, ¿cómo se...? Este es un gran tema, vamos a partir por aquí. ¿Cómo se manejan las expectativas una vez que el candidato pasa a ser presidente electo? Porque en campaña es verdad que se dicen muchas cosas y uno asume que lo que se dice o se promete se pretende cumplir, pero al mismo tiempo hemos visto que la ciudadanía está automáticamente demandando inmediatez en buena parte de las cosas que se plantean. Y probablemente en campaña no se habla tanto de, mire, esto de largo plazo. ¿Cómo se controla el manejo de expectativas? Sí, muy conscientes de que hoy día la sociedad es una sociedad que exige inmediatez. Por eso hemos sido también cuidadosos si uno revisa nuestro plan que está en el CERVEL, ¿no es cierto? Esas 30 páginas con 3 ejes muy definidos, son cosas bastante cumplibles, muy responsables, tuvimos mucho cuidado en eso. También siendo muy transparentes con la ciudadanía en efectivamente las expectativas. Van a haber cambios los primeros días, por supuesto, cambios de forma, de estilo, las cosas que se hacen. También hay planes y políticas que se pueden implementar de inmediato en un plan de 90 días que hemos llamado, pero también siendo muy claro que hay otras cosas que dependen de ley o dependen de planes que hay que estructurar que van a demorar meses, años, incluso más. Hay obras o cosas que trascienden los gobiernos, digamos. Entonces hay que ser muy honesto con la ciudadanía, pero también muy contentos porque el resultado electoral del domingo, este 58%, y habiendo más que el 58% que es contundente, es un triunfo en cada una de las regiones, en el 90% de las comunas, en las más pobres, en las más ricas, en las más rurales y en las menos rurales. Entonces es un triunfo muy uniforme en la sociedad. Y eso significa que este mensaje de hacerse cargo de la inseguridad, del desempleo y de ciertas urgencias sociales caló hondo y logra interpretar la urgencia de las familias chilenas y de los chilenos. Entonces yo creo que hay un alineamiento entre los intereses y las propuestas que efectivamente hacen que el foco de atención esté en estos temas. Y si nos enfocamos toda la energía del Estado, del gobierno, en estos temas, efectivamente vamos a poder mostrar algunos brotes verdes tempranamente, y eso efectivamente controla la expectativa. ¿Cuáles son esos cambios de forma? Por ejemplo, apartamos por la forma y después vamos al fondo de los que podríamos ver inicialmente, pero que cuando usted dice que se va a notar tempranamente hay cambios de forma, ¿qué cosas podríamos notar? Mire, lo notamos desde ese mismo día en la noche, las formas republicanas, las formas efectivamente de seguir los protocolos de los saludos a las personas, a Janet Jara en ese sentido, la conversación con el presidente, el día siguiente haber estado en La Moneda a la hora que se citó por parte de presidencia, las formas también en esos primeros días de gobierno, efectivamente, de cómo se hace cumplir el Estado de Derecho, de cómo se persiguen efectivamente los actos de corrupción, de cómo se respeta el cargo. Hasta la forma, un detalle, hasta usar corbata, yo te digo. Si son cosas muy, muy importantes que enaltecen la labor pública, porque nosotros si hay algo que estamos muy conscientes es que los funcionarios públicos de los que el presidente llame a servir en el futuro gobierno están de pasada y ocupan un cargo porque los ciudadanos le dieron un voto de confianza a José Antonio Kast, al presidente electo, pero es un voto que efectivamente es un préstamo, que hay que pagar esas cuotas, por decirlo de alguna manera. Y por eso hay que ser muy humilde en esto, hay que ser muy cuidadoso con las personas que se designen en los temas de probidad, en los temas de las formas, en tener muy claro que están simplemente ahí siendo servidores públicos. Y yo creo que esos son cambios súper importantes, pareciera que fueran accesorios, pero no, porque lo que hemos visto en este último gobierno es efectivamente una falta de respeto a esa forma. Se ha cambiado la forma en la que se tratan los cargos, y eso, yo creo que ese deterioro de la autoridad permea efectivamente. Por ejemplo, a ver, para entender bien a qué se refiere. Sí, cuando vemos al presidente Boric efectivamente con ciertas, por ejemplo, bueno, no solamente el tema de no usar corbata o cosas de forma de ese estilo, digamos. Bien menores eso, digamos. Sí, obviamente que son cosas menores, cosas de forma, pero cuando vemos, por ejemplo, cuando lo primer acto que hace el presidente, en las primeras acciones que toma cuando asume, es indultar a los presos del estallido social, ¿no es cierto? Pero el estallido, como queramos llamarle, personas que están condenadas, eso es una señal, o sea, que va totalmente en contra del respeto al Estado de Derecho. Nosotros pretendemos hacer lo contrario, es dar todas las señales posibles. Ahora, costó harto que José Antonio Kast nos dijera si va a indultar a alguien. No, pues él fue muy claro en todos los debates y se le preguntó, a ti te tocó estar en eso, me imagino, alguno de esos debates, y fuimos muy claros.
Nosotros no tenemos dentro de nuestro plan de gobierno indultar personas, y efectivamente estamos observando una ley que se está tramitando en el Congreso y que vamos a ver lo que sale ahí, digamos. Pero efectivamente ese tipo de cosas, respetar la autoridad, respetar efectivamente las políticas de Estado en relaciones exteriores, respetar efectivamente y entendiendo que las relaciones exteriores son políticas de Estado. El tema que me toca ahora a mí en infraestructura, entender que muchas de las cosas que se hacen son cosas que trascienden los gobiernos y hay que tener políticas de Estado que trascienden efectivamente los gobiernos. Yo creo que esa actitud es la que hay que tener, una actitud mucho más humilde y de trabajo a largo plazo, y eso es lo que tenemos que dar a conocer y mostrar día a día con mucho trabajo. Ahora, el candidato o el presidente electo ha estado desde el minuto uno, digamos, demostrando que efectivamente está en control de lo que será su próximo gobierno. Pareciera que estuviese gobernando ya en la práctica, en la toma de decisiones, viajes, reuniones, en fin. ¿Cuándo deberíamos conocer, porque yo entiendo que ustedes se han fijado un cronograma también, al gabinete? Sí, somos muy conscientes que nos quedan 84 días para el 11 de marzo, que ese 11 de marzo nosotros no podemos llegar a ver lo que hay que hacer. A diferencia de este gobierno, las comparaciones siempre son medio odiosas, pero es para que la gente vea algunas diferencias. Nosotros esperamos llegar el 11 de marzo con las autoridades todas nombradas. Aquí hubo regiones que se demoraron meses en tener los seremis o cosas de ese estilo. Y por tanto estamos trabajando intensamente todos los días para cumplir el cronograma y llegar el 11 de marzo no solamente con las autoridades nombradas, sino que con lo que hay que hacer con claridad absoluta, con un plan definido, y no empezar a caminar, sino que empezar a trotar ese 11 de marzo. Si uno revisa los nombramientos en los gobiernos anteriores, el que más rápido lo ha hecho fue Sebastián Piñera el 15 de enero, donde dio a conocer una nómina de ministro. Entiendo que Boric, si no me equivoco, fue la tercera semana de enero. Claro, y hay algunos que fue incluso en febrero, en el otro gobierno Piñera, en fin, del presidente Piñera. Y ayer lo dijo José Antonio Kast, probablemente antes del 15 de enero vamos a tener ya, se va a haber dado a conocer algunos nombres de ministros, digamos. Ya, queda menos de un mes para eso, estamos en el 17. Exactamente. ¿Algunos nombres de ministros o el gabinete de ministros, que es distinto eso? No, el presidente electo dijo ayer parte o gran parte del gabinete, por supuesto, porque no hay que amarrarse en esto, pueden haber un par de cosas por definir, pero bueno, eso es lo que está en la mente y lo que estamos trabajando para. ¿Cómo están trabajando con los partidos de Chile Vamos en eso? Porque me imagino que también es clave. Esto no tiene que ver con cuoteo necesariamente, pero sí también con consulta a los partidos para que ofrezcan sus mejores cartas, me imagino, ¿no? Sí, hay que sacarse de la cabeza esto de los cuoteos, los Excel, digamos, de estas cosas. Ahora, te entiende que cuando llegue el momento del nombramiento del gabinete, lo que vamos a mirar es si efectivamente lo que hubo ahí fue o no un cierto, digamos, no digamos el cuoteo, pero equilibrios políticos, porque sí, es un eufemismo. ¿No? Sí, suena mejor. Sí, esto es política, estamos claros de eso. Eso es política, y usted mismo ha reconocido que esto tiene mucho de política. Total, uno va aprendiendo con el tiempo. Sí, por cierto. Pero mira, esto es bien notable, porque cuando pasa segunda vuelta José Antonio Kast y esa noche llega Evelyn Matei con todos sus equipos, acompañado de todos los partidos que la apoyaron. Llega Johannes Kaiser también con su equipo. Y el día siguiente nos ponemos a trabajar en esta segunda vuelta con esos equipos y esos partidos. No fue para la foto, a mí me tocó coordinar esta segunda vuelta con un tremendo equipo que hizo gran labor, digamos. Fue realmente un trabajo muy intenso con ellos y fue bien premonitorio para lo que se siguió dando, digamos. Después, bueno, el apoyo de Eduardo Frei, Amarillos, Demócratas y otros sectores. Y este día lunes hubo una reunión larga de los presidentes de partidos y secretarios generales de todo este abanico de fuerzas que apoyaron en esta segunda vuelta. Y lo que queda claro es, uno, que hay una unidad o cohesión en los objetivos y en las materias planteadas en seguridad, empleo y efectivamente urgencias sociales como educación y salud, que une a este amplio espectro de fuerzas políticas. En ese sentido, se debería esperar efectivamente una conformación de gobierno que incluya a estos sectores, y lo ha dicho el presidente electo, lo ha dicho el presidente del partido, Arturo Esquella, que este no va a ser un gobierno republicano, sino que va a ser un gobierno desde este espectro más amplio. Yo no me atrevo a ponerle el nombre porque me retan si uno dice grupo, coalición, arco, se han usado muchos términos y no me gusta poner la carreta delante de los bueyes. Pero sí lo que hay es unidad en estos objetivos. Se necesita hacer una coalición amplia para dar gobernabilidad y sobre todo construir mayoría en el Congreso, que es un tema no menor. Igual es ya cuesta mucho. Me van a retar, de acuerdo, pero dame algunos sinónimos para irlo cambiando. Ahora se entiende. Dígame una cosa, ayer José Antonio Kast hace un viaje que es bastante publicitado, digamos, no es un viaje menor, no fue, digamos, entre gallo y medianoche, va acompañado de empresarios, tiene una reunión con Javier Milei. Solo destacar el rol de la prensa. Fue cero publicitado, pero la prensa
el día antes ya estaban preguntando por el itinerario. Notable la labor. Yo entiendo que puede ser cero publicitado, pero cuando uno invita al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, a la presidenta de la SOFOFA, a reunirse con el presidente de Argentina. Claro, es imposible que eso pase piola. Digamos. Totalmente. ¿Lo está pensando José Luis Daza? Bueno, yo me remito a lo que está en la prensa para que no me reten también, pero efectivamente ayer él mismo reconoció... Ya, pero si me van a venir a leer el diario no me sirve, Martín. No, está bien. pero lo está pensando... El disclaimer. Claro, pero ¿lo está pensando? No, yo no he hablado con él, no sé si lo está pensando, no sé qué cara puso, pero efectivamente ayer hubo una reunión con él, es evidente, digamos, es una tremenda carta, es muy cercana, es un hombre muy capaz, y ¿qué más quiere que te diga? Si las señales están ahí, noticia en desarrollo y que esperamos que tenga un bonito desarrollo. ¿Ya? Pero efectivamente fue uno de los objetivos del viaje, sin duda juntarse con Javier Milei, y pude conversar ayer con algunos de los empresarios argentinos que estuvieron en la reunión para saber la otra cara de la moneda y quedaron muy contentos también con la reunión, muy impresionados, y hay muchas oportunidades porque Argentina también, como está en un proceso de profundización de algunas libertades económicas, por decirlo de esa manera, también hay harta oportunidades de intercambio y ha ido mejorando la relación entre Chile y Argentina en términos de intercambio comercial. Dígame una cosa, Martín, solamente para terminar el tema de los nombramientos. Aquí hay un hecho que es bien importante, que es muy importante. A todos los gobiernos les ha pasado, o a la gran mayoría, que nombran a autoridades y después uno se encuentra con alguna sorpresa. Un tuit para atrás, que no sé qué, una historia que nadie revisó, el Poder Judicial, que tenía un caso de no sé qué. Y hemos tenido cosas desde algunos que han insultado por redes sociales hasta uno que le agarró el poto a alguien en el metro. ¿Sí? Todo, y más, yo creo. No, claro. Digo, ¿qué están haciendo para el chequeo y el contrachequeo de la historia de cada uno de esos nombramientos? Porque si hay algo que emporca de alguna manera ese comienzo, es exactamente eso. Sí, yo me acuerdo, disculpe que vuelva a este gobierno, pero en una de las regiones me acuerdo que nombraron como 3 o 4 veces un seremi porque efectivamente no cumplía los antecedentes, porque tenía esto que tú dices, o sea, efectivamente... Ahora, le pasó a Piñera también, que nombró ministro y tuvo que sacarlo al poco rato. Le ha pasado a todos los sectores, a nosotros mismos cuando elegimos candidatos. Yo he Así sido jefe de campaña en 2 campañas anteriores, la de consejeros constitucionales y la de core y concejales, que llevamos cerca de 2.000 y tantos candidatos. Inevitablemente les puede pasar que se les cuele información. Claro, ahí en esos casos nosotros pusimos equipos de revisión bien exhaustivos. En la segunda ya logramos bajar la tasa efectivamente de error muchísimo, y ahora lo que hay es un equipo muy profesional conformado que están encargados de esto. ¿Ya? Yo no participo en eso, yo hoy día mis funciones son en el área de infraestructura, bien confinado a eso, y por supuesto de vicepresidente del Partido Republicano, pero hay un equipo muy profesional dedicado a esto, a hacer análisis efectivamente antecedentes, análisis político, análisis comunicacionales. Y gracias a hoy día la tecnología permite hacer esos chequeos con bastante más velocidad y certeza que hace algunos años también. Martín, los desafíos que se vienen por delante son de corto, mediano y largo plazo, y las infraestructuras siempre es de largo plazo. Y usted lo ha mencionado en 2 oportunidades, y sabemos que ahí donde apunta probablemente el rol que le va a tocar ejercer, veremos desde dónde. No le voy a preguntar si lo nombra ministro de Obras Públicas porque es bastante evidente, pero sí le quiero preguntar qué cosas en Chile requieren solución de infraestructura que usted tiene en su carpeta y que son prioritarios hoy. Sí, mira, voy a nombrar 3 cosas, no en el orden, porque si no me van a retar, quedan los otros enojados, pero yo digo, puertos es un tema urgente. Hoy día el sistema portuario de los puertos mayores en Chile está entregado a un sistema de concesión, por decirlo, empresas portuarias. Así es. Hay 5 de esos contratos que vencen en el 2029, y los puertos son obras por el nivel de complejidad operacional y por el tipo de ingeniería que estamos hablando, si es que hay que hacer modificaciones, muy complejo y se necesita mucho tiempo. Y hoy día hay casi un nulo avance en estos procesos que se vencen en pocos años más. Yo digo que ahí hay que correr. ¿Y cómo se conjuga esto? Además, con el puerto que está diseñado y que está avanzando en Valparaíso, el de San Antonio, que hoy día hay un proceso de licitación en Ciernes, ahí que está desarrollándose, y la aspiración de Biobío de hacer un hub logístico. Ahí hay que avanzar en estos procesos, pero además ver cómo integramos esta red, cómo combinamos estas soluciones. Yo digo que puertos es un gran desafío, y cómo además mejoramos la relación con la comunidad y la conexión logística hacia afuera, porque por lo general se mira solo el puerto y no los efectos que trae en su entorno. Yo creo que ese es un gran tema de infraestructura pública que va a haber que abordar. Ya, y déjame preguntarle, le hago un doble clic, imaginando que aquello que requiera eventualmente pasar por el Congreso, desconozco exactamente qué, debería contar con el apoyo de ciertos sectores que van a pasar a ser de la oposición ahora, entendiendo que hay algo que probablemente sorprendió mucho, y es que al menos en la campaña de Janet Jara se habló harto de lo virtuoso de las concesiones. Sí, ojo que puerto efectivamente no está por la ley de concesiones, sino la ley de puerto, que es similar, pero no igual, pues está entregada al privado. En lo que nosotros vemos en puertos no deberían haber grandes modificaciones legales, porque además son empresas cada una de ellas.
Pero efectivamente, el segundo punto, uno de los puntos clave también de infraestructura, es el mecanismo de concesiones, porque vamos a enfrentar un escenario fiscal bien estrecho, por decirlo de alguna manera. Solo para el próximo año hay un recorte presupuestario de 17% en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de aumentar, diría casi duplicar la inversión en infraestructura pública. Hoy día estamos en torno un poco sobre el 2% del Producto Interno Bruto, tenemos que llevarlo al 4% según las recomendaciones de la OECD y otros organismos internacionales. Chile llegó a estar cerca del 4% en algunos picos que tuvo en nuestros años de gloria, por decirlo de esa manera. ¿Y cómo lo aumentamos en estrechez fiscal? Bueno, con la asociación público-privada, una de ellas es el mecanismo de concesiones, y efectivamente Janet Jara, y me tocó varios debates con Luis Eduardo Escobar, su encargado económico, que iba a estos debates, y lo único que quería era concesionar, que nos llamó mucho la atención. Yo lo veía como un triunfo cultural, incluso esto de tener una candidata comunista alabando las concesiones. Uno a veces se preguntaba si Luis Eduardo Escobar en realidad... Yo lo veía medio complicado ahí. Corría con colores propios, no, claro. yo, o sea... Él podría haber sido vocero de varias de las candidaturas, yo creo, porque efectivamente es un hombre que sabe el tema. No, definitivamente. Era un agrado. En los debates con él yo tengo razón, un agrado. Definitivamente, porque además es un hombre que sabe, se entiende y que o sea, uno se da cuenta que sabe. En las posiciones ideológicas que uno veía que no tenía mucho sustento, no se enredaba. No. Iba por lo que era correcto. Claro. Mira cómo le tiramos flores. Pero muy bien, es que efectivamente es cierto. Probablemente una de las figuras que destacó, digamos, del comando Janet Jara en los foros más técnicos. A mí me tocó moderar varios donde él participó y solísimo. Digamos, sí. Y entonces, en concesiones, hoy día lo que pasa es que este gobierno al principio no creyó mucho en el mecanismo de concesiones y no se adjudicaron muchas que venían de los gobiernos anteriores, de Piñera y antes. Son proyectos que demoran mucho tiempo. Y en la segunda mitad este gobierno sí se adjudicó un volumen importante de concesiones. Y hoy día hay un stock de proyectos adjudicados que no logran despegar, que totalizan sobre 10.000 millones de dólares. Entonces ahí tienes un volumen muy importante que a través de gestión y de empuje hay que efectivamente ponerlo en marcha, y una inyección importante de recursos a la economía, aparte de algunas modificaciones contractuales de concesiones que te permiten efectivamente inyectar más obras, más empleo y efectivamente romper un poco este ciclo. Yo diría que ese es un segundo punto. ¿Y el tercero? Agua que va en toda escala. Uno, seguir con políticas exitosas que Chile le permiten hoy día tener un estándar internacional altísimo en cobertura de agua. En zona urbana estamos sobre el 99%, que eso a nivel mundial es un éxito. Y en zonas rurales concentradas y semiconcentradas estamos sobre el 70%, que es un muy buen indicador. Ahí hay que mejorar algunas cosas en los sistemas rurales, que se hizo una modificación que hay que hacer, algunos pequeños ajustes que hoy día a la luz de la operación se está viendo que no son buenos. Y lo segundo es agua de mayor escala para uso agrícola, industrial y también sanitario en la zona norte, que es embalses en la zona centro-sur. Este gobierno dejó adjudicado el embalse Zapallar, que es una muy buena noticia. Avanzó con el embalse Punilla, que era concesionado y ahora lo pasó a obra pública, que es una buena noticia. El próximo gobierno debería dejarlo adjudicado también. Hay un embalse también bien avanzado en la zona de Rengo. Y en el norte, desalación. Y ahí hay que hacer un plan bastante más integral. Hoy día esto es un poco más complejo, porque además se encuentra con montones de sectores que se oponen y que le pegan un poco de frenazo. Es cierto. La gente se va dando cuenta que las desaladoras son algo en el paisaje, está bien, pero que no intervienen tanto y que tienen efectos bastante acotados desde el punto de vista medioambiental. Yo sé que hay un proceso de esto, hay reclamos de comunidades, lo que sea, pero ya ha bajado un poco efectivamente esa oposición acérrima que había y se han construido, hay un número importante de desaladoras. No vamos a entrar en temas técnicos, pero queda cierto espacio para mejorando la coordinación entre los productores de agua desalada y los mandantes, los consumidores, que son empresas mineras o sanitarias en el norte, se puedan generar espacios de disponibilidad mediante mecanismos donde el Estado intervenga en la distribución de esta agua, interconectando, haciendo un sistema interconectado entre fuentes y uso, y se generan ciertos espacios de disponibilidad de agua, se podrían generar, y eso lo estamos observando junto con algunos otros mecanismos de incentivo, y en el fondo es llevar a cabo ese sueño de poder desarrollar más actividades en el norte a través de agua desalada. Tenemos ejemplos ahí, Martina Raut, de temas que tienen que ver con infraestructura. Solo en términos económicos, hay un montón de otros elementos que han puesto sobre la mesa y que también constituyen un conjunto de desafíos que, sumados, parecieran hacerlo un poco más complejo, ¿no? Primero, la certeza jurídica total y buscar la manera de que, uno podría imaginar que es como básicamente dar una cierta garantía, pero que probablemente no es simplemente palabras de buena crianza. Claro. Baja de impuestos corporativos, tenemos por otro lado buscar maneras de mejorar el ámbito del mercado laboral y por lo tanto, entre otras cosas, flexibilidad laboral,
control de inflación, que si bien hoy día está en manos del Banco Central, claro, cualquier determinación que tome el gobierno también eventualmente puede tener un impacto respecto a lo que se ha venido haciendo. Son múltiples cosas. Y suman otras cosas como el dólar que está en niveles más acotados, el cobre que quizás a cuánto va a llegar, digamos, las proyecciones son auspiciosas. O sea, claro, hay cosas externas que además te afectan quizás positivamente, estas otras dos que yo mencioné. Sí, solamente estoy mencionando las que pasan por el escritorio del presidente, porque el presidente puede tomar decisiones que afecten al dólar y al cobre. Y que están en nuestro plan, digamos. Sí, muchas de las que tú nombrabas, hay cosas que van en la línea de reducción de impuestos. Ya, pero esto es como el malabarista del Cirque du Soleil, digamos, que se le puede caer una cosa y se le cae todo. Entonces, no necesariamente, porque efectivamente cuando hablamos de un tema que importa mucho en la obra pública, porque efectivamente reducción de impuestos o flexibilidad laboral están y son cosas independientes una de otra. Si sumamos todas, genera un círculo muy virtuoso. Pero hay un tema que hemos dejado de lado, que está potentemente en nuestro plan, y hay un equipo trabajando en ello, que es se me da el nombre que tiene específicamente, pero que es la permisología. O sea, cómo atacamos esta permisología o de regulación, o como queramos llamarle. Y ahí sí que hay un plan potente de medidas administrativas, medidas también algunas legales que pasan por el Congreso, y también cosas que están pasando. Este gobierno dejó aprobada la ley de permisos sectoriales, por ejemplo, y lo más probable es que al próximo gobierno le toque implementar y elaborar el reglamento. Un reglamento que uno puede hacer mucho o poco, digamos. Y por supuesto nuestra intención es expandir al máximo las posibilidades de esa ley, que tiene aspectos muy positivos. Quedaron cosas fuera, como la ley 19.300 de medio ambiente, que habrá que ver si se incorporan en un futuro próximo. Pero efectivamente ahí tenemos un paquete muy potente de cómo mejorar la relación con el Consejo Monumento. Hay cosas reglamentarias y cosas por ley que pretendemos hacer. Cómo mejoramos el reglamento de la ley 19.300 de medio ambiente, para que no todo entre en un impacto ambiental, porque a mí me tocó participar en la elaboración del reglamento actual, con unas voces bien críticas. Y claro, cuando se hizo hace 15 años, de haber sido más, pues, se me dan los años en esto, se esperaba que esto funcionara de otra manera. Pero claro, a la luz de todos estos años de experiencia, hay que hacerle mejora a ese sistema para agilizarlo y para, lo principal que tú dices, dar certeza. Porque ¿qué es lo que nos pasa? Hoy día en las grandes licitaciones de obras públicas o de lo que sea, llega 1, 2 oferentes o quedan desiertas. Hace 20 años llegaban 4, 5 o más, llegaban oferentes, había competencia. Por lo tanto, llegabas a mejores ofertas. ¿Por qué? Hoy día, el nivel de incertidumbre. Si es que hoy día llega un oferente y va a empezar a haber ingresos o a construir, dependiendo del tipo de infraestructura que sea, en muchos años más, por los permisos, por la incertidumbre que tú mismo dices, temas regulatorios. Antes se adjudicaba y en los pocos meses se estaba construyendo. Y no es exageración, es así. O sea, uno ve en las concesiones, se adjudicaba y a los meses se estaba construyendo. Hoy día pasan años. Yo cuando digo que hay más de 10.000 millones de dólares parados, son proyectos que algunos que llevan años desde que está adjudicado hasta que se inicia la construcción. Y eso fue porque Chile, con buenas intenciones, fue poniendo regulación tras regulación, pero no se fue evaluando cuál era el efecto de eso, cómo se combinaba unas con otras. Claro. Y hoy día tenemos efectivamente, por ejemplo, en el sistema de evaluación ambiental, personas que no tienen efectivamente afectación del proyecto, que necesariamente tiene un efecto en ello, opinando, entrabando proyectos. Hoy día también hay todo un activismo judicial que demora los proyectos y por eso se vuelve menos atractivo invertir en infraestructura pública. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se corrige eso entonces? Tenemos un largo listado y por eso te decía, hay cosas que son cambios reglamentarios, hay cosas que son de gestión, de empujar y presionar para que salgan los permisos que haya que hacer, y otros que requieren cambio legal. O sea, tenemos más de 40 medidas que solo se dedican a esto, a reducir esa incertidumbre y acelerar el tiempo de ejecución de los proyectos. Y eso genera un impacto económico, además de lo que tú ya mencionabas, de temas tributarios, de temas laborales, claro, y de una serie de cosas. Y yo lo que encuentro positivo, y por eso veo esperanza en esto, digamos, yo vengo bastante del sector privado, así que sé lo que es esta cuestión de los papeles y de estar todos los meses llenando formularios. Lo que pasa es que ahora usted va a estar del otro lado. No, yo sé que sí, pero yo estaba en el otro lado también, pero a lo que voy es que el clima de opinión ha cambiado. Si cuando a la gente hoy día le cuesta pillar pega formal, cuando ve que la inflación se ha ido alejando, pero fue un tema, digamos, después de los retiros, cuando ve esto, digamos, la gente hoy día apoya medidas que sean pro inversión y pro empleo. Lo apoya, pero efectivamente hoy día cuando vemos estos titulares de que está parado un hospital del cáncer, El Salvador, una línea de metro, por una cosa arqueológica menor, y lo digo así, o por una cosa ambiental menor, la gente se molesta. A mí me tocó la construcción del hospital de Ñuble cuando era intendente. Entregamos el terreno y no pudimos empezar a construir hasta 2, 3, 4 meses por trabas y cosas menores. Después íbamos a empezar a despejar el terreno. Llegó arqueología. Nos gastamos más o cerca de 1.000 millones de pesos en arqueología para encontrar nada. Se encontraron unas botellitas de penicilina que se inventó hace pocos años, en teoría, en términos arqueológicos, unos neumáticos, unas patentes y pocas cosas más.
1.000 millones de pesos gastados en arqueólogos. Demoramos la obra meses, con un costo enorme. Entonces, ¿está bien esto? Yo creo que no. Hay que hacer mejora. Entonces, este tipo de cosas la sociedad lo entiende y hoy día hay un clima de opinión, efectivamente, para avanzar en las cosas que tú dices, siempre y cuando se vean los efectos de mayor formalización laboral y más empleo. Martín Arrau, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Está claro que no va a ser la última conversación, sino que dentro de muy poco vamos a seguir conversando. No sé en qué rol, pero efectivamente. Ya veremos. Podemos hacer apuesta, yo tengo la mía. Ya, Martín, muchas gracias. Gracias a ti.